Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 127 del curso de geometría. Comenzamos hoy el séptimo y último tema del curso de geometría, que se titula Construcciones geométricas y lugares geométricos. Este tema no es trascendental para que usted pueda estudiar el curso de geometría, de cálculo al iniciarse sus estudios universitarios, pero si usted estudia matemáticas, más adelante cuando lleguen a unos cursos avanzados de álgebra, van a ver algo sobre construcciones geométricas en esos cursos de álgebra, así que es importante que las tengamos conocidas a este nivel, ¿verdad? Bueno, pues mire, dice, cuando dibujamos una figura, y fíjense cómo subrayado la frase, dibujamos una figura, hacemos uso del compás, las reglas y el transportador, prestando mucha importancia a las medidas necesarias para hacerlo. Algunas veces a usted le interesa dibujar un segmento de 4 pulgadas, ¿verdad? Y otro segmento de 3 pulgadas, y otro segmento congruente al de 3 pulgadas, también de 3 pulgadas, igualmente un ángulo, ¿verdad? A usted le interesa dibujar un ángulo de cierta medida, lo dibuja, o de otra medida, ¿verdad? Lo dibuja, o lo quiere hacer congruente con uno de ellos, dibujar un ángulo congruente, uno de ellos, pues tiene que tomar la medida para saber de qué medida va a tener que hacer esos ángulos para que salgan como usted quiera. Al igual que tiene que tener algunas veces cuidado con la escala en que lo dibuje, para que si es que está representando un objeto físico, ¿verdad?, pues luzca como ese objeto físico, ¿verdad?, no más largo ni más ancho de lo que luce físicamente el objeto, ¿verdad? Ahora, al construir, fíjense que ahora estoy subrayando la frase construir, aquí subrayamos dibujar una figura, aquí construir una figura, lo hacemos usando solo las reglas y el compás, pero las reglas en particular no se usan para tomar medidas, sino para que me sirva de un eje, para yo, un borde, ¿verdad?, para yo poder dibujar segmentos de reglas, ¿verdad?, y el compás, ¿verdad?, pero sin tomar medidas. No vamos a tomar medidas, aunque estas estarán presentes en el proceso. Y usted verá que vamos a hablar de segmentos congruentes, ángulos congruentes, la bisectriz de un ángulo, y para eso necesitaríamos conocer la medida, ¿verdad? Sin embargo, usted verá que al construir usted no necesita conocer la medida para trabajar con segmentos congruentes, ángulos congruentes, la bisectriz de un segmento, etc. Muy bien. Bueno, fíjense que también el otro que se puede usar en la construcción es el compás, ¿okay? El compás, el transportador, fíjense que no se usa en la construcción. En el dibujo sí se puede usar el transportador para medir ángulos, ¿verdad? Bueno, veremos varios tipos de construcciones, unas básicas que vamos a comenzar ya prontito, y otras más complicadas que veremos más adelante en la próxima lección, al igual que consideremos la imposibilidad de construir algunas figuras bajo ciertas condiciones. Observe que estamos justificando las construcciones que haremos, excepto por algunas cuyas justificaciones dejaremos como ejercicios. Bueno, yo le voy a, en esta parte del curso de la construcción, voy a hacer la construcción y oralmente voy a describir cómo es el proceso. No lo voy a escribir como yo regularmente hago, ¿verdad?, sino que voy a explicarles oralmente qué es lo que se hace, igual que las justificaciones las voy a hacer oralmente. Si usted quiere, me puede darle pausa al video y anotar, ¿verdad?, lo que yo estoy explicando en cuanto a cómo se hace la construcción y en cuanto a cómo se justifica esa construcción. Pues mira la primera construcción básica que vamos a ver, que dice construir un segmento congruente a uno dado. Yo le voy a dar un segmento del cual no voy a tomar la medida, y yo quiero lo que se llama construir un segmento congruente a ese, un segmento que mida lo mismo que mide ese. Bueno, pues mire lo que yo hago. Yo puedo identificar ese segmento con el radio de un círculo, ¿verdad?, con el radio de un círculo. Recuerde que usted dibuja un círculo con un compás, colocando lo que se llama la punta del compás, que es una punta o un chupón en este caso, en una de las partes de la superficie sobre la cual usted va a hacer el dibujo del círculo y el instrumento de dibujo, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a colocar mi punta del compás en uno de los puntos extremos de nuestro segmento, digamos ahí. Y entonces abro el compás de manera que el instrumento de dibujo, ¿verdad?, pase, cuando yo dibujo un arco, pase justo y precisamente por encima del otro punto extremo de nuestro segmento. Separamos, ¿verdad?, el compás de nuestra superficie. Y entonces vamos a colocar, manteniendo ese radio que ya medí como el largo de ese segmento, ¿verdad?,
el compás en otro lugar, ¿verdad? Aquí lo fijamos y entonces dibujamos un arco también. Y fíjese que entonces ese arco que está aquí es parte de un círculo cuyo radio, ¿verdad? La distancia desde ese punto en donde yo coloqué la punta del compás, que está más o menos aquí, hasta cualquier punto en ese arco, el radio es igual que este, porque yo mantuve el compás abierto con la misma amplitud con que lo abrí aquí, ¿verdad? Así que este radio de este círculo del cual este arco es una parte y este radio de este otro círculo del cual este arco es otra parte, son congruentes porque se mantuvo el compás abierto a la misma distancia, ¿verdad? De la misma forma. Así que si yo tomo el segmento que va desde este punto hasta cualquier punto en este arco, ese segmento que lo hemos dibujado aquí, al ser también un radio igual que el radio de este círculo original, son congruentes. O sea, este segmento nuevo es congruente a este segmento que yo he dado, ¿ves? Y fíjense que yo no sé cuánto mide. Sin embargo, yo puedo asegurar que este segmento es congruente con este por esa razón. Fíjense en este otra opción, dice construir la bisectriz perpendicular a un segmento dado. Recuerde que la bisectriz perpendicular a un segmento es el segmento que es perpendicular al segmento dado y que pasa por el punto medio. Bueno, pues miren, yo voy a suponer que este es mi segmento, ¿verdad? Y yo quiero dibujar la bisectriz perpendicular de ese segmento. O sea, el segmento, o la línea más bien, que pasa por el punto medio de ese segmento, ¿verdad? Y que es perpendicular por un ángulo de 90 grados con ese segmento. Bueno, pues miren cómo yo lo hago. Tomamos nuevamente un radio de un círculo. Y eso pues lo hacemos usando, ¿verdad?, el compás abierto de cierta manera. En este caso, como siempre, yo voy a colocar, ¿verdad?, voy a colocar la punta de mi compás sobre uno de los extremos del segmento. Y voy a abrir el segmento, el compás más bien, de manera que usted vea que cae más allá de la mitad del segmento. El segmento yo lo estimo por aquí, lo abro un poco más, ¿verdad? Y entonces trazo un arco aquí, arriba, y un arco abajo. ¿Ok? Fíjense que esos dos arcos son de un mismo círculo que tienen ese radio que medí al colocar, ¿verdad?, la punta de mi compás aquí y abrirlo de cierta manera. Con ese mismo radio, o sea, sin abrir ni cerrar el compás, voy al otro extremo del segmento, lo fijo y entonces trazo dos arcos también, uno arriba y uno abajo. Bueno, pues fíjense lo que yo he hecho aquí al hacer eso, ¿verdad? Esos arcos, por ejemplo, los primeros dos arcos que dibujé, vamos a tender aquí. Los primeros dos arcos que dibujé, este que estaba aquí y este que estaba aquí, que obtuve cuando yo coloqué la punta del compás acá, tienen este radio, ¿verdad?, y este radio. Y como los radios de un círculo son congruentes, por la distancia desde cualquiera de esos puntos hasta aquí es igual a la distancia de cualquiera de esos puntos hasta aquí, ¿verdad que sí? Cuando lo coloqué en este otro sitio, entonces, y dibujé ese arco, ese radio, que es el mismo radio de aquí, pues ese punto en donde está la intersección de los dos arcos, que está en los dos círculos, pues fíjese, al tener el mismo radio, este círculo de acá y este círculo de acá está a la misma distancia de este punto, que sería el centro de este círculo, del cual este arco es una parte, y que la distancia que hay desde ese punto hasta este otro, en ese otro círculo, pues es el radio también de este otro círculo, que es igual al radio de este otro círculo de acá. ¿Ves? Así que ese punto esté equidistante de este punto extremo y de este punto extremo, al estar en círculos, ¿verdad?, que tienen el mismo radio. Así es que si ese punto está equidistante de los dos extremos de nuestro segmento, eso quiere decir que ese punto va a estar en la bisectriz perpendicular de ese segmento. ¿Okay? Y entonces este punto, por la misma razón,
va a estar en la bisectriz perpendicular, porque va a estar a la misma distancia de aquí que de aquí, ¿verdad? Porque la distancia de aquí hasta aquí es el radio de este círculo, del cual este arco es una parte, y la distancia de aquí hasta aquí es el radio, que es igual que este, porque yo mantuve el compás fijo en una distancia, ¿verdad? Que es la distancia desde ese arco hasta este punto. O sea que ese punto, que es la intersección de esos dos arcos, está equidistante de los extremos de ese segmento. Así que, por lo tanto, esos dos puntos están en la bisectriz perpendicular de ese segmento que yo les daba, ¿verdad? Así que si yo paso por ahí una línea, una recta, esa va a ser la bisectriz perpendicular de nuestro segmento. ¿Ok? Pasamos así, ¿verdad? Y ya yo sé que este punto que está aquí es el punto medio de este segmento, y va de aquí hasta acá sin tomar medidas, fíjese. Y que este ángulo que está aquí es recto, es perpendicular, ¿verdad?, a ese segmento. Así que fíjese cómo yo puedo dibujar, pasar por el punto medio sin tomar medidas y dibujar ahí un ángulo recto sin tomar medidas usando un transportador. Muy bien. Tercera construcción dice construir la bisectriz de un ángulo. Fíjense que esta fue la bisectriz de un segmento. ¿Cómo construir la bisectriz de un ángulo? Dado. Pues nos dan un ángulo. Vamos a dibujarlo aquí. No sé cuál va a ser su medida. No sé cuál va a ser su medida. Yo tomo un ángulo cualquiera. Aquí lo tenemos. Un ángulo cualquiera. Bueno, pues ¿cómo yo construyo la bisectriz de ese ángulo? O sea, el segmento que divide el ángulo en dos ángulos congruentes, en dos ángulos que miden lo mismo. Fíjense que yo no sé cuánto mide el ángulo, pero usted ve que la recta que pase por aquí, o el rayo más bien que pase por aquí, va a ser la bisectriz, va a dividir ese ángulo en dos ángulos adyacentes de igual medida. Pues mira lo que vamos a hacer. Tomamos el compás, ¿verdad?, y marcamos, ¿verdad?, colocamos la punta del compás en el vértice del ángulo y marcamos un arco, ¿verdad? Y ese arco, como es parte de un círculo, ¿verdad?, pues estos dos segmentos que quedan determinados en los lados de ese ángulo, este segmento que va de aquí hasta aquí, vamos a llamarlo, vamos a poner que aquí el vértice lo vamos a llamar O, ¿ok? O por ser también el centro de un círculo, ¿verdad? Y este segmento que va desde O hasta A y este segmento que va desde O hasta B serán congruentes, porque son radios de un círculo del cual este arco es parte, ¿verdad? Ahora yo voy a coger nuevamente mi compás y ahora coloco la punta del compás en cada uno de esos puntos de intersección entre ese arco y los lados de nuestro ángulo, ¿verdad? Y tomo otra medida, no tiene que ser la misma. Aquí colocamos esto y trazamos un arco aquí, y un arco acá. ¿Okay? Y ahora yo voy a considerar este segmento, o más bien este rayo que va así, ¿ok? Este rayo, ¿ok? Bueno, pues fíjense que si yo considero este segmento que va desde aquí hasta aquí, ¿verdad?, fíjense que ese es el radio de este círculo que tenía como centro a ese punto de intersección entre este arco y este lado del ángulo, ¿verdad?, donde yo coloqué la punta del compás, y este círculo, ¿verdad?, ese es el radio, ese arco que es parte de ese círculo, este es el radio de ese círculo, ¿verdad?, que tiene centro aquí y que pasa así, ¿verdad? Así que este segmento, como yo lo tomé usando la misma medida que para este otro segmento que está acá, marcarlo, también va a ser congruente con ese, porque va a ser el radio, este otro segmento que va por aquí, es el radio
de este otro círculo. Vamos a marcárselo, ¿ok? El radio de este círculo, que pasa, que tiene centro aquí y pasa por aquí, es igual al radio de este círculo, ¿verdad? Que tiene centro aquí y pasa por aquí. Vamos a llamar este punto C, ¿verdad que sí? Este punto C. Así que fíjense que hemos visto que OA, ese segmento es congruente con OB. ¿Por qué? ¿Por qué son congruentes? Repetimos, porque fíjense que son radios de este círculo, del cual aquí tenemos un arco que es parte del, ¿verdad? Que tiene centro en el vértice del ángulo, ¿verdad? Y tenemos entonces aquí este lado OC hace congruente con este lado BC, con este segmento BC, porque son ambos radios de círculos para los cuales yo usé el mismo radio, ¿verdad? Porque no cambié la medida de la abertura de mi compás. Así que tenemos también que el segmento BC es congruente con el segmento AC, ¿okay? Así que tenemos que este segmento es congruente con este segmento es congruente con este. Y además, fíjense que OC, este segmento que está aquí, es congruente con OC, el mismo segmento, ¿verdad? Porque por la ley reflexiva de la igualdad, ¿verdad? Tiene la misma medida, las medidas son iguales, porque fíjense que es el mismo segmento, ¿verdad? OC es igual a OC, así es que sus medidas son iguales y por lo tanto son congruentes. Y además fíjense que esto es un lado que está en común a este triángulo OAC y este triángulo OBC, ¿verdad? Así que como esos dos triángulos, el OAC y el OBC, tienen lados correspondientes congruentes por el criterio de lado, 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 el triángulo OAC va a ser congruente con el triángulo OBC, ¿verdad? Así que si son congruentes, las partes correspondientes son iguales, son congruentes, ¿verdad? Así que por lo tanto, en particular, este ángulo de aquí, el AOC, va a ser congruente con el ángulo correspondiente en este otro triángulo de abajo, que es el BOC, ángulo BOC. Y por lo tanto, si este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son congruentes, son iguales, este segmento, este radio que vive de aquí, es la bisectriz de ese ángulo. Así que por lo tanto, el segmento, el rayo OC, es la bisectriz del ángulo AOB. Así pues que yo le di inicialmente. Fíjense que no conozco la medida de AOB y tampoco conozco cuánto miden estos dos ángulos que hemos encontrado que tienen que ser congruentes. Sin embargo, definitivamente eso va a ser la bisectriz de ese ángulo. Fíjese en esta otra construcción. Vamos a ponerla aquí también. Dice construir un ángulo congruente a uno dado. Construir un ángulo congruente a uno dado. Bueno, fíjense cómo vamos a hacer esa construcción. Vamos a empezar considerando nuevamente un ángulo cualquiera, sin saber su medida. Y yo puedo construir un ángulo que tiene la misma medida de ese que yo le doy. Vamos a considerar este ángulo. Y yo quiero construir un ángulo congruente a ese ángulo que viene. ¿Okay? Lo primero que yo voy a hacer, tomo mi compás, ¿verdad? Y coloco la punta en el vértice de mi ángulo. ¿Okay? Entonces marco ese ángulo, ¿verdad? Bueno, entonces, al hacer eso ahí, yo voy a dibujar, bien, a trazar. Recuerden que dibujar envuelve por lo que dijimos aquí, tomar medidas. Yo voy a trazar un segmento aquí y voy a suponer que va a ser las veces de un lado de cierto ángulo. ¿Okay?
Entonces, una vez he tomado yo ese arco que está aquí, ¿verdad? Voy a ir aquí y voy a marcar también, colocando la punta de mi compás en el vértice, en uno de los extremos más bien, de este segmento que dibujo aquí, ¿verdad? Colocamos aquí la punta del compás en ese extremo de ese segmento y dibujamos un arco ahí también, ¿ok? Entonces, yo voy a ir nuevamente a mi ángulo original y voy a colocar ahora la punta del compás en este punto de intersección, este arco y este lado de nuestro ángulo, ¿ok? Lo colocamos aquí y entonces lo abrimos de manera que el instrumento de dibujo pase por el punto de intersección de ese arco con este lado, con este otro lado de nuestro ángulo, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Y entonces vengo aquí, coloco también mi punta del compás en ese punto de intersección entre ese arco y este segmento que he dibujado aquí y marco también un ángulo aquí, ¿verdad? Bueno, entonces fíjese en lo siguiente, fíjese aquí en lo siguiente. Este segmento que está aquí, vamos a ver el segmento OA, va a ser congruente con este segmento que está aquí, vamos a llamarlo OB, ¿verdad? Porque recuerde que cuando yo tome este arco, ¿verdad?, que es parte de un círculo, con ese radio, ¿verdad?, pues entonces, aquí mismo lo marqué, ¿verdad? Así que OA es congruente con OB. Repetimos, porque fíjense que OA y son las veces del radio de este círculo que tiene centro en el vértice de nuestro ángulo y que pasa, ¿verdad?, que tiene este arco como parte de él. Y yo vine aquí y marqué lo mismo, ¿verdad? Así que de aquí a aquí es la misma distancia que de aquí a aquí, ¿verdad? Y entonces fíjense que yo aquí, al yo marcar este arco, eso es parte de un círculo que tiene centro aquí, que fue donde coloqué la punta de mi compás, y que pasa por ahí, ¿verdad? Así que este segmento que está aquí, que lo vamos a marcar así, como entonces yo vine y con esa misma medida vine aquí y medí otro radio de un círculo, ¿verdad?, que es congruente con este, pues entonces este segmento que está aquí desde O hasta C, vamos a llamar aquí este, hasta C, va a ser congruente con este segmento que va desde B hasta D. Desde B hasta D. Perdón, desde B hasta D. Así que AC es congruente con BD. Por la razón que le acabamos de indicar, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense que este lado, vamos a ir marcando, ¿verdad? Este lado es congruente con este lado es congruente con este. Pues fíjense, si yo ahora tomo, ¿verdad?, la distancia desde aquí hasta aquí, desde ahora digamos O' hasta D, ¿verdad? O', vamos a llamar este O', ¿verdad? Este es O y este es O'. Desde O' hasta D, eso va a ser congruente con la distancia o con el segmento desde O hasta C. Desde O hasta C. ¿Okay? Van a ser congruentes esos segmentos. Bueno, pues fíjense, ¿por qué se van a ser congruentes? Dicho sea de paso. Porque fíjense que este OC es el radio de este círculo, al igual que el OA también es radio de ese mismo círculo. Y OD, pues fíjense que también es radio de este círculo, cuyo radio es el mismo que estaba aquí, porque tomé, ¿verdad?, ese radio fijo en los dos sitios, ¿verdad? Así que por lo tanto, por el criterio lado, con este lado es congruente con este lado es congruente con este, y acabamos de ver entonces que este tercer lado que yo considero aquí es congruente con este tercer lado, que es el segundo lado de nuestro ángulo original. Esos dos triángulos son congruentes, así que por lo tanto el triángulo, digamos, OAC va a ser congruente con el triángulo OAC, va a ser congruente con el triángulo O'BD. Así que por lo tanto, por ser partes correspondientes de triángulos congruentes, este ángulo de aquí va a ser congruente con el correspondiente aquí, que es este que está aquí. Así que por lo tanto, el ángulo COA, que era el que yo le daba, va a ser congruente con este que construí aquí, DO',
ángulo de O', ¿okay? Y ahí tendríamos cómo obtuvimos este ángulo congruente con este, ¿verdad? Un ángulo, cómo dibujar un ángulo, o obtener un ángulo congruente con unos lados. Bueno, la próxima construcción la vamos a ver entonces en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya prontito. Nos vemos entonces.